Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este live en colaboración con La Colmena. Yo soy Judith González Ham, soy la fundadora de Sana Tu Tiroides y desde hace casi 7 años me dedico a ayudar a las personas a revertir problemas tiroideos. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con el cáncer de tiroides, porque en Latinoamérica hay 26,000 casos anuales nuevos. Entonces es una enfermedad que afecta a 4 a 6 veces más mujeres que hombres, entonces es importante platicar de este tema. Pero díganme por favor si me pueden ver y escuchar bien para poder también interactuar, porque me gustaría obviamente que esto también fuera un diálogo y aprovechar que estamos en vivo. Y para las personas que nos ven de manera grabada, pues pueden encontrarnos en sanatutiroides.com y pueden buscarnos en las redes como Sana Tu Tiroides. Así es que, pues vamos a entrar de lleno. Me gustaría recibir confirmación de ustedes si todo está bien con el audio, con el video. Y pues bueno, si es que no recibo algún mensajito de que me espere o algo, pues voy a seguir. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar. Todo bien, perfecto. Ah, dice que deben reprogramar. Ok. Sí, bueno, me comenta aquí la Fundación Mi Colmena que es importante que, pues yo creo que reprogramemos a una nueva fecha, estén pendientes por estos temas técnicos que no están en nuestro control. Pero bueno, dado que estamos en un periodo astrológicamente complicado, eh, pues bueno, este tipo de cosas pasan, ¿no? Pero sí es importante, estaría bien que nos comentaran si tienen ustedes alguna pregunta para poderla responder más adelante. Estén pendientes y bueno, gracias por estar aquí. Esto va a suceder en un futuro muy cercano. Gracias. Ah, a ver, entonces, ¿continuamos? Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces me comentan que ya está listo esto. Entonces vamos a empezar de nuevo otra vez. O sea, el chat está abierto para que ustedes pregunten y que podamos tener un diálogo y yo pueda ayudarles en lo que sobre este tema. Entonces vamos a aprender hoy cuáles son las causas de esta enfermedad, cuál es el tratamiento y qué podemos hacer tanto para prevenir como cuando ya está diagnosticado este tema. Entonces, a nivel causas, digamos, vamos a hablar sobre las conocidas a nivel medicina y que tiene que ver con una inflamación de la tiroides, es decir, con tiroiditis. No importa si, o sea, la predisposición a que exista un cáncer de tiroides es cuando hay esta inflamación crónica, cuando hay bocio también, incluso pues el cuello a veces visiblemente se ve crecido, entonces es importante ahí poner atención para bajar esa inflamación e investigar por qué se está presentando, porque el tratamiento médico pues muchas veces no va a la raíz del problema, es decir, no se identifican estas causas raíz que tienen que ver con disfunciones, con una inflamación, pues obviamente puede ser desde por parásitos, infecciones, trauma no procesado, hay una falta de nutrientes, puede haber infecciones en otras partes del cuerpo, puede incluso haber alergias a medicamentos, alimentos, entonces hay que entender cuál de las causas raíz son las de cada caso en particular. Y también puede ser que haya antecedentes familiares de cáncer de tiroides. El riesgo es mucho mayor cuando hay un pariente cercano, los padres, los abuelos, con este tipo de enfermedad. También la persona pudo haber sido expuesta a la radiación en la infancia, como la radioterapia. Otro factor de riesgo es la obesidad, entonces es muy importante que regules evidentemente tu peso porque eso nos habla de una inflamación crónica. Todas las enfermedades tienen la misma raíz. Una predisposición genética, también los grados de inflamación son bastante altos y obviamente la calidad de la digestión pues no es la óptima.
Por otro lado, también cuando hay una enfermedad intestinal llamada pólipos adenomatosos o poliposis adenomatosa familiar, esto significa que tiene la persona más de 35 quistes dentro del intestino y eso ya lo predispone a tener otros tipos de cáncer en diferentes partes del cuerpo. Es una enfermedad que no es muy común, pero también es un factor de riesgo. También cuando hay acromegalia, que es una enfermedad rara en la que el cuerpo produce demasiada hormona del crecimiento. Entonces eso también es un factor de riesgo. Y esto es, digamos, lo que se conoce a nivel medicina, ¿no? ¿Cómo lo trata la medicina convencional? Definitivamente puede ser la opción la cirugía para extirpar una parte o la totalidad de la tiroides y quitar obviamente las células cancerosas. Y si te quitan, por ejemplo, la mitad de la tiroides, pues no hay garantía de que otra célula pueda emerger en cualquier momento, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera hay otra manera de abordarse. Esto ya depende obviamente de tu endocrinólogo, de tu cirujano, dependiendo de los estudios que te hagan. Puede ser el tratamiento con yodo radioactivo, que ahí se ingiere una sustancia radioactiva que viaja por la sangre y mata a las células cancerosas. También la radioterapia externa, se utiliza una máquina que dirige unas haces de radiación a las células cancerosas para eliminarlas, ¿no? Y también, obviamente, la quimioterapia y las terapias dirigidas con medicamentos utilizados para eliminar estas células cancerosas. Obviamente, todos estos tratamientos son bastante fuertes porque para matar pues esta reproducción ilimitada de células sí se requiere pues de un tratamiento obviamente invasivo. Y después del tratamiento, una vez que ya se han eliminado la mayor cantidad de células, o de preferencia obviamente a nivel general, se espera que se eliminen todas. Hay que tener obviamente citas de seguimiento para comprobar si el cáncer se ha reactivado o no en otra parte de la tiroides o incluso en los ganglios o en otra parte del cuello, ¿no? Entonces, las buenas noticias es que este cáncer, a pesar de ser uno de los, me parece que es el quinto más común en el mundo, tiene una buena perspectiva. Alrededor de 9 de cada 10 personas con cáncer de tiroides están vivas después de 5 años del diagnóstico. Entonces muchas de ellas pues tienen una vida normal y evidentemente con los cambios de estilo de vida pueden recuperarse y obviamente siempre dependerá del reemplazo hormonal, porque retomando este tema de qué es la tiroides, pues la tiroides es una glándula que recubre pues la tráquea y pues está a cargo de tu metabolismo, de tus ciclos reproductivos, de la cantidad de energía que tengas, porque convierte, digamos, obviamente a través de todo un proceso metabólico, mete la energía precisamente a tus células. Todas tus células tienen un receptor de hormonas tiroideas, entonces no hay manera de que puedas sobrevivir sin hormonas tiroideas. Y la glándula tiroides, por eso es de que es muy importante. Dice Blanca de la Rioja, ¿qué síntomas pueden ser de alerta para saber que mi tiroides no está bien? Definitivamente, dado que es la hormona de la energía, es la hormona que está, o más bien la glándula que regula tu relación con el tiempo, es decir, tus ciclos circadianos, pues tus niveles de energía deberían de estar fluctuando. Usualmente cuando hay hipotiroidismo, pues es cuando la tiroides pues está funcionando de manera bajita, ¿no? O sea, no produce suficientes hormonas tiroideas para estar activo, regula obviamente pues tus ciclos reproductivos. Entonces puede ser que haya infertilidad, tus menstruaciones puede ser que estén desordenadas, ya sea que haya mucho sangrado, que haya problemas de infertilidad. También el cabello se cae cuando hay hiper o hipotiroidismo. Obviamente hay un crecimiento visible cuando hay bocio, entonces pues el cuello se ve bastante grande o se ve incluso un nódulo ahí. Hay cambios en el humor, gente que tiende a estar deprimida. Alrededor del 60% de los diagnósticos de depresión se deben a una disfunción tiroidea y lamentablemente pues muchos psiquiatras o psicólogos pues no logran detectarlo, pero cada vez más, mientras más se conozcan y se hable de este tipo de condiciones, vamos a poder meter en el chequeo anual un análisis de tiroides. Es muy importante hacerte un perfil tiroideo completo con anticuerpos antitiroideos
y pues cada año, si es que ya te detectaron un nódulo, pues estudiarlo. Y si no tienes nódulos, cada 3 años hacerte una ecografía, un ultrasonido de tiroides. Entonces, eso es, digamos, por las causas conocidas, digamos, ese es el approach más convencional de la medicina. Yo creé Sana tu Tiroides porque en el 2015 me diagnosticaron con hipotiroidismo de Hashimoto. Mis padres y mi abuelo son médicos, entonces realmente pues conozco la aproximación que es pues definitivamente el reemplazo hormonal, pero me di cuenta de todas las áreas de oportunidad que existen a nivel nutrición, a nivel estilo de vida y entender realmente por qué me había enfermado. Entonces me di cuenta que la pastilla pues nunca iba a ser el trabajo de conciencia para poder sanarme, y después de estudiar nutrición funcional, de certificarme en yoga para la tiroides, pues empecé a colaborar con médicos en 2 consultorios y empecé a ver precisamente estos patrones que habían entre nosotros, ¿no? ¿Cuáles eran estas historias de vida que nos habían impactado para somatizar en esta parte de nuestro cuerpo? Y la medicina ayurveda y la medicina china consideran al cuerpo como un gran sistema ordenado y es un mapa. Entonces, digamos que la parte del mapa que corresponde a la garganta, al chakra de la garganta, tiene que ver con la comunicación, con nuestra libertad personal, nuestra sexualidad, también qué tan valiosos nos sentimos o no. Entonces, definitivamente eran temas que eran comunes en esta comunidad de pacientes a las que yo empecé a servir junto con los médicos. Y me di cuenta que había mucho que podemos hacer como pacientes. Entonces, de eso también me gustaría platicar, porque creo que cuando nos dejan pues sin herramientas, ¿no? O sea, simplemente se nos da este diagnóstico de, ok, vas a tomar este medicamento de por vida o te vamos a tener que quitar toda la tiroides, pues obviamente es un gran shock para el cuerpo. Es un gran shock tanto el diagnóstico como evidentemente la operación o el procedimiento invasivo. Es importante entender que el trauma se genera, digamos, o se clasifica en 2 tipos, el trauma con T mayúscula y el trauma con T minúscula, ¿no? Entonces, el trauma con T mayúscula, pues es cuando tu vida se ve amenazada, y el trauma con T mayúscula de un diagnóstico de este tipo y una operación de este tipo es grande. ¿Por qué? Porque hay este miedo a morir. Entonces, es muy importante entender que no todo se va a arreglar con medicamentos, que tenemos que colaborar en conjunto con tu familia, evidentemente con tu médico tratante, y es importante tener una estrategia tanto de corto como de largo plazo. A corto plazo, obviamente, el reemplazo hormonal está indicado. En el caso de cáncer de tiroides, si ya te quitaron la glándula, siempre vas a vivir con ello, pero ¿cómo vas a hacer para que tu glándula, más bien, que todo tu metabolismo pueda convertir ese medicamento en una forma activa? Usualmente lo que se da como reemplazo hormonal es la T4, que es lo que debería estar segregando naturalmente tu tiroides, y si esta se extirpa una parte, obviamente vas a requerir ese reemplazo, tomarlo de manera sintética. Y para que esa T4 se convierta en la forma biodisponible, es decir, esa llavecita que te estás tomando entre a la cerradura de todas tus células, necesita haber todo un medio que sí podemos ahí trabajar, que tiene que ver precisamente con un estado nutricional óptimo, con un ambiente corporal, energético también, libre de trauma, porque lamentablemente vemos en nuestra comunidad muchos casos de abuso. Entonces hay que revisar en su historia clínica del paciente, o sea, pues historia de abuso sexual, si ha tenido pérdidas en los últimos 10 años. Usualmente hay 3 grandes eventos que siempre pregunto, ¿no? O sea, ¿qué pasó entre los 7 y los 11 años? Ahí la persona recibe un entorno, digamos, está programada a nivel hormonal, y esto se genera con un arquetipo. El arquetipo hormonal determina la respuesta de la persona ante el estrés y la comida. Entonces, sinceramente, para mantener el balance hormonal, mantener, digamos, estos niveles estrictos de estar siempre pues pesando la comida y todo eso, causa a veces más estrés de los beneficios de estas dietas como ultra restrictivas. Obviamente la nutrición y los tratamientos son siempre personalizados, o sea, lo que
las bases evidentemente para la recuperación de este tipo de condiciones, pues obviamente es un proceso similar, pero siempre las recomendaciones van a ser de la mano con tu médico y con análisis de laboratorio y teniendo estas pláticas de corazón a corazón. O sea, sí es muy importante que tú seas honesto y revises qué pasó en tu infancia, qué pasó 10 años antes que te diagnosticaran y el último año que has vivido cuando se detonó el diagnóstico, qué sucedió. Entonces, lo que vemos es que no podemos dividir, obviamente, la parte física de la emocional, de la espiritual. Todos somos un sistema bastante verdadero, porque el cuerpo nunca miente. Entonces es importante revisar los constructos que tengas acerca del tiempo, si sientes que ya se te está acabando el tiempo, eh, si la persona fue diagnosticada en su adolescencia, usualmente viene arrastrando todos estos patrones de miedo y de escasez de tiempo de los padres. Entonces sí es importante entender cuál es tu linaje, cómo, cómo creciste precisamente con esos constructos de valía, si tu mamá o tu padre se sentían oprimidos, porque también veo muchos casos donde pues la persona no se siente libre, ¿no? Entonces la libertad se puede expresar de muchas maneras, desde qué tan libre me siento de decir lo que yo siento de verdad, qué tan libre me siento de expresar mis dones y mis talentos, qué tan libre me siento al expresar mi sexualidad. Eh, si hubo temas de abuso sexual, pues es importante también contarlo. Y finalmente, todas estas pues cuestiones y factores, lo que son causas raíz, es imposible que con una pastilla o con un tratamiento de pues correctivo sea suficiente. Por eso es de que siempre les comento, tenemos que hacer equipo y trabajar en contacto con los médicos, en contacto obviamente con la familia del paciente y el paciente siempre como líder de su salud. Y es bien importante comprender por qué te enfermaste. Eso era la gran pregunta de los $64,000 que yo me hice cuando me enfermé. Y yo recuerdo que cuando salí del consultorio del médico, que fue una consulta bastante escueta y muy reduccionista, porque duró casi media hora y no me explicó pues ni por qué me había enfermado, cómo tenía que comer, ni cuál estilo de vida era apto para este tipo de condiciones. Entonces, es muy importante que tú tomes las riendas de la salud porque la persona que está enfrente no te conoce sinceramente y es imposible que en una sesión sea capaz de responder pues a las cuestiones que te corresponden a ti como paciente y muchas veces ellos pues no educan. Entonces Sana tu Tiroides se ha dedicado estos casi 7 años a educar a las personas, a volverse expertas en ellas mismas y a encontrar las respuestas en ellas mismas. A través precisamente de las herramientas que nosotros compartimos, pues se indaga precisamente en la historia personal y se hacen las preguntas correctas para que la persona llegue a sus propias conclusiones. Porque muchas veces en el modelo convencional, pues digamos que se responsabiliza completamente al médico del resultado del tratamiento, pero en realidad, ¿de quién depende que esto funcione? Absolutamente de ti. Si en tu médico no encuentras las respuestas, necesitas encontrar el apoyo donde sí te respondan lo que tú estás preguntando, donde tú te sientas hombro con tu equipo de salud dispuestos a llegar al fin último que es tu bienestar. Entonces, muchas veces en estos círculos donde evidentemente estamos más abiertos a entender que hay mucho más allá de lo físico, también es importante entender que contamos con el apoyo de la ciencia, que también es de origen divino, porque el estudiar yoga a mí evidentemente me llevó pues a abrir un estado de conciencia que no tenía, y pues eso me llevó también a estudiar un sacerdocio y me puedo dar cuenta que precisamente la energía espiritual pues se mueve de distintas maneras y estar abierto a recibir el apoyo a través precisamente de tu familia, de tus amigos, de la ciencia, de la psicología, pues es lo mejor que podemos hacer, porque ya la humanidad pues hemos caminado bastante y no lo tienes que hacer en soledad. Yo realmente entendí que pues el apoyo empezó a llegar y las respuestas empezaron a llegar cuando yo me rendí y dije, no puedo sola,
no tengo todas las respuestas y voy a hacer todo lo que sea necesario para poder estar bien. Y en 15 días yo recuerdo que estábamos en un restaurante con mis padres, que ambos son médicos, y reconocieron a uno de sus colegas en la facultad de ginecología que había hecho mi papá, y tenía muchos años que no se veían, y él había estado como investigador en Japón, y él estaba pues revirtiendo estos problemas de autoinmunidad a través de todo un tratamiento. Vimos evidentemente las causas de lo mío, pero a la par también empecé a mejorar muchísimo con estas técnicas yógicas de meditación y otras terapias que puse en práctica, y después de 4 años de ponerlo en práctica pude dejar los medicamentos para siempre. Entonces sé que todo esto evidentemente fui armándolo en un programa donde precisamente esas herramientas, las más poderosas, las tuve pues con maestros que ninguno de ellos hablaba español, y para mí era imposible, me daba mucha frustración que esto no estuviera disponible en español, y de ahí surgió Sana tu Tiroides. Yo empecé a compartir esto tanto en el consultorio, en 2 consultorios de ginecología, y me pude dar cuenta pues otra vez, ¿no? O sea, de que eran una historia en común. Entonces, muy bien, dice Carla Marín, ¿necesariamente se relaciona con estar gordito o puedo ser delgado y tener problemas con la tiroides? Es un mito el hecho de que la tiroides genere, o sea, que te puedo decir que el 90% de mis pacientes tienen un peso normal, o a veces hasta son demasiado delgados, y muchos de ellos son hipotiroideos. Entonces es un mito que necesites ser gordo o demasiado flaco. Digamos que una de las tendencias, ¿no?, es que el hipotiroidismo pues te baje la energía, pero realmente no hay una correlación con el peso. Entonces sí es importante que en tu chequeo anual siempre incluyas un perfil tiroideo completo con anticuerpos antitiroideos, porque antes de que haya hipotiroidismo o hipertiroidismo o incluso cáncer, pues hay anticuerpos antitiroideos. ¿Qué es esto? Tú imagínate que para que tu tiroides funcione necesitas tener una buena función hepática. El hígado pues se encarga de más de 400 funciones, entre ellas es el gran filtro del cuerpo. Convierte enzimas, también se encarga de la regulación del cortisol, que es lo que te mantiene alerta. Entonces, si tu hígado está lleno de grasa y está lleno de emociones, lleno de enojo, pues evidentemente va a estar saturado y no puede convertir esta hormona T4 en T3, porque ahí está la conversión. Y la gran parte de la conversión de la hormona en T4 en T3 está en tu hígado. Otra parte se lleva a cabo en tu intestino. Entonces, si tu intestino, como lo dijo Hipócrates, todas las enfermedades se originan en tu intestino. Entonces, si tu intestino está sucio, si tiene restos de esos heces fecales de hace muchísimo, por eso una de las grandes recomendaciones es hacer colonoterapia cada 6 meses, cada año, para poder quitar todo ese resto de heces fecales que pueden quedarse en estos saquitos en el colon, y podemos tener de 5 hasta 10 kilos de heces fecales ahí pues en muchos pues acumuladas, ¿no? Entonces todo eso evidentemente hace que esa toxicidad llegue de nuevo otra vez a tu sangre, y si a esto le aumentas el consumo pues de comida que te inflama, anticonceptivos, antidepresivos, antibióticos, todo eso hace que el revestimiento de tu intestino delgado se deteriore. Entonces eso hace que se hagan agujeritos. Estas microperforaciones permiten que esta comida, que este bolo alimenticio ya hecho líquido, ya con enzimas, etcétera, llegue a tu torrente sanguíneo sucio, y obviamente se despierte una respuesta inmune y tu sistema inmune empiece a taguear, porque digamos que hay distintas funciones, ¿no? O sea, hay distintas células o digamos agentes que empiezan a identificar patógenos, otros que llegan directamente y matan todo lo que se parezca a un patógeno, a un antígeno, es decir, un invasor. Entonces, lamentablemente empiezan a atacar el tejido de la tiroides, y esto genera permeabilidad, o sea, genera anticuerpos antitiroideos, genera un proceso de inmunidad, autoinmunidad,
y pues se genera tanto el hipotiroidismo de Hashimoto, que es lo más común, o también genera la enfermedad de Graves, que es la parte autoinmune del hipertiroidismo. Entonces, pues bueno, ¿qué se tiene que hacer? Pues definitivamente parar esa inflamación, modificando la dieta, hablando sobre este trauma no procesado, evidentemente pues mejorando tu manera de dormir y obviamente identificar las causas raíz de tu caso, porque nadie más tiene el cuerpo ni la genética que tú tienes. Entonces hay que revisar pues tus heces fecales, a ver cómo estás de parásitos, incluso cómo está la salud de tu boca, la parte de los medicamentos, ¿no? ¿Y qué te ha pasado como persona? ¿Dónde estás tú como persona? Y dice Margaret Escobar, yo tomo levotiroxina de 75 y me quiero sanar. Es posible, Margaret, te lo digo por experiencia. Obviamente cada caso habrá que estudiarte, o sea, ¿cómo empezamos a sanar? Definitivamente necesitamos análisis de laboratorio, entender dónde estás a nivel biológico, qué es lo que ha pasado con tus decisiones, cómo han impactado a tu genética. Entonces, entender obviamente, yo pido una química de 35 elementos para saber pues cómo está tu hígado, el colesterol, qué está pasando con la inflamación sistémica, tu glucosa, y también obviamente un perfil tiroideo completo con anticuerpos para saber qué tan inflamada está tu tiroides, qué tanta respuesta inmune hay de estos invasores, cómo estás metabolizando tu medicamento, para tener un marcador y entender cómo podemos empezar a mejorar. La parte evidentemente de este cultivo de heces fecales, o sea, es un estudio coprológico para saber si tienes parásitos, cómo estás digiriendo. Y también adicional, si son casos un poquito más pues severos o se quiere hacer un poquito más de investigación, una biometría hemática para saber cómo está pues en general toda tu sangre, la parte del examen general de orina, si hay infecciones, pues la orina nos dice cómo están tus riñones, ¿no? Entonces, todo eso pues se coteja, digamos, con tu historia clínica y ahí te pregunto todo. A nivel funcional, la nutrición funcional lo que hace es identificar qué antecedentes tienes, tanto a nivel genético como a nivel de historia de vida, ¿no? Cuáles son los gatillos que despertaron esta enfermedad, y obviamente cuáles van a ser tus mediadores, que los mediadores de cada persona pues obviamente son distintos. Entonces, de la entrevista que tengamos, donde yo te pregunto pues precisamente qué pasó, ¿no? O sea, quiero saber tu arquetipo, o sea, información sobre tu arquetipo para que tú entiendas cómo vas a comer de ahora en adelante para mantener un balance hormonal, no nada más de la tiroides, sino todo tu eje neuroendocrino. Porque hay que entender que la tiroides empieza todo su funcionamiento desde la glándula pineal, que es como está siempre en conjugación o en una comunicación directa con el hipotálamo. Entonces, pues ahí obviamente va a mandar la señal a tu tiroides para poder decirle, oye, segrega TSH. Si la tiroides por alguna razón no está recibiendo esa señal, pues obviamente, pues del hipotálamo, pues ahí obviamente va a segregar mucha TSH, ¿no? Porque le va a tener, es como de, oye, despierta, y entonces le manda más TSH, y es lo que vemos en los análisis de laboratorio. Cuando está muy alta, es que la tiroides no está funcionando bien, está cansada, está floja. Entonces es ahí donde tenemos que identificar por qué está así, ¿no? Entonces, una vez que se hace esto, yo te doy un protocolo personalizado, obviamente, con suplementación para ayudarle a tu hígado, para limpiar evidentemente tu intestino, entender qué es lo que tenemos que hacer contigo. Y usualmente pues mucha gente viene con el colesterol elevado, con altos niveles de estrógenos, en fin. Entonces no nada más pregunto cómo está la tiroides, sino también todo este eje hormonal, y tú haces un test precisamente para entender cómo está tu cortisol, qué pasa con la progesterona, qué pasa con los estrógenos, los andrógenos, y se hace precisamente pues un protocolo que hay que ponerlo en práctica mínimo 3 meses para darle oportunidad a tu cuerpo de que pueda acostumbrarse y evidentemente reparar ese intestino.
Ya después lo que hacemos es entender dónde estás tú como mujer, tú como persona, qué quieres, sabes qué te está faltando, qué ha pasado. Y entonces tú puedes entender, pues obviamente, que, claro, la gota que derramó el vaso, pues fue tal evento. Entonces la idea es de que a ti también te haga sentido, ¿sabes? O sea, ¿por qué te enfermaste? ¿Por qué está llegando esta oportunidad de purificar tu vida? Porque para mí fue eso. Y lejos de pensar que fue algo malo, en realidad no estaría aquí sin eso, ¿no? Y me doy cuenta que es muy importante hacernos responsables, o sea, y solamente con esa honestidad es como podemos evolucionar. No nos salvamos del dolor, pero evidentemente el sufrimiento es opcional, ¿no? Aquí lo que importa es ¿y qué vas a hacer al respecto? Y por otro lado es aplicar estas técnicas de balance hormonal que tienen 6.000 años. Yo la certificación que hice me cambió lo que creía de mí misma, de la vida y lo que era posible para mí, porque realmente cuando tu sistema nervioso está regulado, puedes digerir bien, puedes relacionarte con otras personas de manera amorosa, porque precisamente una de las cosas que recuerdo que una de mis mentoras nos decía era, a ver, lo más importante de la vida es estar relajados. Y ella dijo, bueno, pero no es dar, no es amar, no es como servir a los demás. Y la respuesta fue, no, es de verdad estar relajados. Entonces se metió a investigar este tema de la relajación y precisamente la única manera en la que el sistema nervioso puede estar en estados anímicos aptos para relacionarse con otra persona, que te puedas realmente enamorar, que puedas generar una amistad significativa, donde realmente absorbes bien tu comida y que puedes dormir bien. Si quieres tener un hijo, pues evidentemente necesita tu sistema nervioso estar regulado. Si quieres estar en estos estados de flow, teniendo un flujo creativo, igual necesita tu sistema nervioso regularse. ¿Qué significa regularse? Hay dos estados en los que tu sistema nervioso puede estar. En lucha y huida, que es precisamente estos estados de resolución, de escaparte, digamos, o sea, si fueras tú como un animal, estarías en estado de alerta, ¿no? O sea, viendo en qué momento necesitas huir. Pero por otro lado, cuando estamos en muchos de estos estados de lucha y huida, nuestras glándulas suprarrenales sufren, que son dos capuchoncitos que tienes arriba de los riñones, que segregan la hormona del estrés, el cortisol. Entonces, no hay manera de que puedas tú reparar y descansar, que es el otro modo, y por eso es de que mucha gente después del COVID o todavía ahora se despiertan a las 3 de la mañana, etcétera, por este exceso de cortisol, por este exceso de adrenalina que nos hace temer el futuro o un diagnóstico, etcétera. Entonces, la pastilla no regula tu sistema nervioso, lo regula tu respiración, el movimiento, evidentemente las terapias o las técnicas que es importante incluir en tu estilo de vida. O sea, no es algo que hagas una vez, lo haces todos los días. ¿Por qué? Porque así como un atleta que se entrena todos los días, tú necesitas reentrenar a tu sistema nervioso para que entienda que todo está bien. Entonces, después, otra de las habilidades que les comparto y que a mí me hicieron revertir mi ovario poliquístico con comida y con hábitos, con ejercicio, fue aprender a comer, a ejercitarme y a trabajar acorde a mi ciclo menstrual. Vamos a respirar. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Muy bien. Estas 3 respiraciones lo cambian todo. Y lo mismo, yo lo que quiero es que estés receptiva o receptivo a esta información, porque evidentemente, aunque no tengas problemas de tiroides, pueden cambiar tu vida. Tengo gente que está dentro del programa porque precisamente está harto de vivir de manera estresada y vuelve a esos mismos patrones. Entonces es importante, si esto a ti te resuena, puedes contactarnos en las redes, me encuentras como Sana tu Tiroides. Y bueno, te sigo contando. Ya voy a resumir.
para que esto, si es necesario, pues lo vuelvas a ver. Pero es importante entender también que el trauma del que te hablé se queda a nivel celular. Hay una memoria que está en tu cuerpo de todo ese estrés, de todas las cosas difíciles que has vivido. Y hasta que no los muevas, vas a poder precisamente dejar de vivir en el pasado, dejar de vivir en esa programación de lucha y huida. Y por eso es de que hay muchas técnicas somáticas, o sea, que incluyen al cuerpo, para que tú muevas ese estrés. Y así como limpias la basura de tu casa, lo mismo lo vas a hacer con las emociones estancadas. Después trabajamos también con la autoestima, porque cuando hay un desorden hormonal, cuando hubo una operación, evidentemente nuestra autoestima se va al suelo. Y entonces es importante entender qué es la belleza, de dónde viene. Entender que no nada más la belleza es un tema físico, sino lo que le hago sentir al otro. Que mi manera de comunicarme con el otro depende también de mi energía, de lo que yo creo de mí mismo. Entonces, esas son técnicas que vienen del Asatara Yoga, que es una forma de yoga que precisamente conecta a las personas con su belleza energética interior y reprograman todas estas creencias de no suficiencia. Y después, en el primer trimestre, en la última sesión, vemos todos aquellos bloqueos que tienen que ver con el piso pélvico. ¿Qué es el piso pélvico a nivel energético? Tu conexión con la tierra, tu conexión evidentemente con tu sentido de pertenencia, con la tribu y también con tu capacidad para generar abundancia, con entender que tú también eres un ser sexual. Y muchas veces, lamentablemente a nivel global, pues tú sabes, hay muchas estadísticas desde abuso infantil hasta abuso sexual sin importar el género. Y eso también cierra tu garganta. Entonces, la idea es empezar a trabajar todo eso a nivel energético con técnicas que aprendí en mi sacerdocio, donde trabajamos la energía femenina. Tengo gente también, hombres en el programa, entonces da igual. O sea, la energía femenina pues es la energía de nutrición, es la energía de sanación, es una energía del amor, la energía del divino masculino es la parte de la protección, de la estructura, de la acción, de la valentía. Y obviamente necesitamos esta unión de polaridades para que tú vivas de manera sana. Entonces, equilibrar realmente, yo veo que todo este trabajo que hemos estado haciendo, es equilibrar ambas polaridades. Realmente que tú te conozcas y que entiendas qué es lo que la vida está requiriendo de ti. Entonces, ¿qué es lo que genera este tipo de, sanar desde dentro? Cuando las personas pasan por todo este proceso que a mí me tomó años encontrar, pues definitivamente como resultado, pues claro, bajan sus niveles de inflamación, se liberan de este peso no deseado, pero no nada más eso, sino se atreven ellos a ser visibles, dejan relaciones abusivas, se logran embarazar después de años de infertilidad. Gente que su sueño era terminar un triatlón, lo hacen. Gente que abre negocios nuevos. Entonces, la idea es entender y tratar las causas raíz de cada persona. Y si tú incorporas estas técnicas, son principios de salud hormonal y de salud, obviamente, que repercuten a tu tiroides, pero es definitivamente abierto a todas las personas que quieran evolucionar, que quieran ser honestas y que quieran incluir estas técnicas que tienen pues miles de años. Algunas de ellas son obviamente más modernas. Y transformando tu creencia, tu energía, pues evidentemente vas a poder mejorar tu salud física. Pero tenemos que entender que eres un todo, eres mucho más que un cuerpo físico. Y una vez que ya desaparecieron del 70 al 100% de los síntomas en la primera fase, que son 3 meses con tu consulta personal, pasamos a la segunda fase donde se toman otros análisis de laboratorio y entendemos qué sucedió, qué suplementación se va a quitar, qué cosa vamos a poner. Y ahí sí nos metemos con otros temas que son comunes a este, digamos, bloqueo que tiene que ver con límites sanos, cómo crear límites para que crees tu conexión con los demás, trabajar con tu voz física, porque es la frecuencia más sanadora para un ser humano, su propia voz. Entonces la idea es que tú aprendas a utilizarla como un agente de sanación. También evidentemente la parte del tu tiempo, que sepas
cómo establecer rutinas acorde a tus biorritmos, tanto si eres hombre como eres mujer, que no te pongas el pie, porque no eres una máquina, eres una mujer, eres un hombre. Y como tal, somos entes cíclicos. Entonces la idea es de que tú sepas qué va a venir, para que tú te anticipes y obviamente puedas pues agendar tu tiempo acorde a tu biología. También la parte de la armadura pélvica. ¿Qué es esto? Cuando nosotros tenemos experiencias de abuso sexual o tenemos en general una sexualidad que está contraída, que no es bien utilizada, que nos da miedo, que nos pasaron cosas, pues obviamente los órganos sexuales y la parte energética vive contraída, vive triste o con mucha emoción ahí contenida. Entonces, precisamente existen técnicas para poder trabajar con tu piso pélvico tanto a nivel físico como a nivel energético y liberar toda esa tensión, todo ese trauma. También hay un efecto bastante real en las parejas del pasado y esto lo maneja tanto el yoga, en el tantra, y precisamente vemos otra técnica también que aprendí en mi sacerdocio con la energía de María Magdalena para quitar precisamente esas programaciones de la energía de otras personas que tuvimos a nivel sexual. ¿Por qué? Porque hay un intercambio energético muy fuerte, en especial cuando hay penetración. Entonces, las mujeres tenemos un sistema nervioso muy, digamos, de alta fidelidad, que es 16 veces más sensible y más fuerte también, pero más intenso y se desregula 16 veces más fácil que el de los hombres. ¿Por qué? Porque nuestra arquitectura es para dar vida y siempre estamos creando, ¿no? Estamos creando ya sea caos o bienestar para otras personas, pero eres una creadora poderosa, siempre, también los hombres. Pero también es importante entender cómo estás hecha a nivel energético. Y todo esto pues obviamente ahondamos muchísimo más. Y si tú lo combinas evidentemente con un tratamiento médico, pues los resultados han sido maravillosos. Entonces la invitación está ahí. Me gustaría saber si tienes alguna pregunta para poder dejar un poquito de tiempo. ¿Qué comentarios tienen? Nos pueden encontrar otra vez en sanatutiroides.com o igual en Facebook, también facebook.com/sanatutiroides, o en Instagram también lo pueden buscar como Sanatutiroides o el Thyroid Health Institute. Entonces, ¿tienen alguna pregunta para aprovechar que estamos en vivo? Y me gustaría saber si les quedó claro este tema del cáncer de tiroides. Por otro lado, me comentaron que va a haber un sorteo precisamente de la Fundación Mi Colmena. Las inscripciones ya están abiertas para el coach holístico y pues obviamente me gustaría también saber si les podemos ayudar en algo. Pues nos pueden escribir también. Y pues bueno, también pueden escribirle a la Fundación Mi Colmena para ser partícipes del sorteo que tienen ellos. Y pues bueno, si no tienen más preguntas, ha sido un placer para mí compartir mi experiencia y les mando un abrazo desde la Ciudad de México. Estamos en contacto. Dice Fundación Mi Colmena, pueden hacerlo escribiendo en este momento en el chat el nombre y el tema de hoy para poder participar. Así es que si quieren participar en el sorteo, escriban en el chat el nombre del tema de hoy y ya pueden participar en el sorteo, precisamente donde van a dar una sesión con la Fundación de Mi Colmena. Muy bien, entonces les recuerdo nuevamente mis redes, @sanatutiroides en Instagram y lo mismo en Facebook. Y la página
para saber más, ver más testimonios, tenemos un blog bastante bueno, es sanatutiroides.com. Así es que nos dará un gusto verlos por ahí de nuevo. Que estén muy bien. Bye. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, bien. No sé, no sabía qué hacer, ya era como de qué hago. Te estaba colocando tu bueno, bye. Estuvo bien, ¿no? ¿Cómo lo viste? Me encanta el tema, cómo no lo compartes. Es muy, digamos que el tema de la tiroides a mi modo personal siempre me ha parecido un poco como ladrilludo por ponerlo así y tú lo manejas de una manera como que es muy fácil de entender, como que no es como, es que todo el mundo le habla de tiroides y empezando porque no tiene ni